Grabando. Muy bien, entonces, estimados participantes de este proceso en gestión comunitaria y en atención primaria en salud, muy buenas tardes. Desde el punto de vista general y por cronograma, estamos hoy en nuestra última sesión temática, pero en la penúltima de estos encuentros virtuales. En 8 días van a tener una sesión muy corta conmigo en la cual les voy a explicar cuáles van a ser los siguientes pasos, la preparatoria para el taller presencial que tenemos que ir organizando, que va a ser en el mes de abril, y lo que son las dos últimas guías, la 4 y la 5, que van a ser muy sencillas, pero también les vamos a contar un balance general de cómo va el diplomado. Entonces, para que se puedan ir agendando, en 8 días va a ser muy corto, un espacio de media hora para explicar esa serie de características. Y ya en el día de hoy nos encontramos con el doctor Kemel Gotme, que nos va a acompañar con temas relacionados con abogacía y One Health o Una Salud. Él nos va a contar de su experiencia. No les voy a hacer, digamos, un spoiler o no les voy a anticipar porque el doctor Kemel, como lo voy a presentar, él es médico, especialista en neurocirugía pediátrica y tiene un doctorado que en español se traduciría en investigación translacional en salud. Él es neurocirujano también de la Fundación Santa Fe. Si ustedes buscan en redes sociales o en Google van a encontrar su hoja de vida y él completa el equipo de profesores que hacemos parte de este proceso de gestión comunitaria. Doctor Kemmel, muy buenas tardes. Muchas gracias, Erwin, por esa presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Veo que ya tenemos 52 participantes, entonces vamos a dar inicio de una vez. Gracias a todos por su puntualidad. Y entonces voy a compartirles pantalla para que vean la presentación. Entonces, el tema que nos convoca hoy está dividido en dos partes. Uno es el concepto de una sola salud y por otra parte las actividades de abogacía y cabildeo que nos permiten impactar en la toma de decisiones en políticas públicas. Los objetivos de la sesión son cuatro. En primer lugar, comprender qué significa ese concepto de una sola salud en un lenguaje sencillo y cercano a la vida cotidiana. En segundo lugar, reconocer cómo se aplica este enfoque en problemas reales de las comunidades en Colombia. En tercer lugar, entender qué es la abogacía y el cabildeo para influir en las decisiones públicas. Y por último, aprender recomendaciones prácticas para acercarse a los tomadores de decisiones y lograr cambios concretos. Es decir, cómo nosotros como actores del sistema de salud, como agentes de cambio, como podríamos influir en la toma de decisiones. Esta es nuestra agenda para hoy, que es una sola salud, ejemplos prácticos en el contexto colombiano, que son los conceptos de abogacía y cabildeo. Vamos a ver un caso práctico donde se aplicaron esos dos conceptos para obtener una resolución de la Organización Mundial de la Salud para fortificar los alimentos y prevenir las malformaciones congénitas. Y vamos a ver algunos consejos de cómo abordar a los tomadores de decisiones y siempre unas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer cuando hacemos actividades de abogacía y de cabildeo. Comencemos con el concepto de una sola salud. Muchas veces nos enfocamos en la salud humana y se nos olvida que la salud de los animales y la salud del medio ambiente, o sea, de las plantas y del entorno, están íntimamente ligadas con nuestra salud. Entonces, el enfoque de una sola salud, en inglés One Health, es una forma de entender que la salud de las personas, los animales y el ambiente están conectadas y son interdependientes. No podemos cuidar bien la salud humana si ignoramos el agua, los alimentos, el suelo, el aire, las plantas o los animales. Cuando se afecta uno de estos elementos, se pueden afectar también los demás. De esta manera, no solamente los médicos o las personas profesionales de la salud, enfermeras y otros, tienen una injerencia en mantener esa buena salud en los tres elementos, sino que tenemos que trabajar articulando saberes con los médicos veterinarios, con los zootecnistas, con los agrónomos, con las personas ambientalistas, con los tomadores de decisiones en los cuerpos de gobierno de los entes territoriales, pero también a nivel nacional y con los productores de alimentos y con todos aquellos que tienen que ver con la salud del medio ambiente, los animales y las personas. Entonces necesitamos ese trabajo conjunto, necesitamos educar acerca de esto
Y por eso es uno de los motivos que en este curso, en este diplomado, se ha incluido este tema. En el siguiente video, que es muy corto, vamos a ver qué es ese concepto de una sola salud. Les presento a Musa. Musa es veterinario. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, ayuda a combatir las enfermedades animales y a mejorar el bienestar animal. Eso ya lo sabías. Pero ¿sabías que con su trabajo, Musa también contribuye a que tú y tu familia se mantengan sanos? Las consecuencias del trabajo de Musa no deberían ser una sorpresa. En un mundo globalizado somos interdependientes. Las enfermedades animales pueden afectar la salud de las personas, así como las enfermedades humanas pueden incidir en la sanidad de los animales. Por ejemplo, cuando el hombre tala árboles, afecta el equilibrio del ecosistema y de todas las criaturas que viven en él. Los servicios habituales de los ecosistemas, como la provisión de alimentos o la captura de carbono, pueden convertirse en un reto. En algunos casos, los animales silvestres se ven obligados a huir de su hábitat natural para encontrar fuentes de alimento, acercándose a los asentamientos humanos. De repente, se establece una interacción nunca antes vista entre los animales y el hombre, lo que hace que patógenos peligrosos puedan pasar de una especie a otra. ¿La situación te resulta familiar? Alrededor de 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. 3 son de origen animal, como por ejemplo, el ébola, y muy probablemente la COVID-19. El 60% de las enfermedades infecciosas humanas existentes provienen de los animales. La deforestación es solo un ejemplo. El comercio no reglamentado de la fauna silvestre, el cambio climático, todos estos factores afectan la salud del medio ambiente y por ende la de los animales y los seres humanos. Musa y sus colegas están en la primera línea de la lucha contra las enfermedades que pueden impactar la salud de todos. Para crear un mundo más sano, ellos tienen que trabajar en colaboración con otros sectores. La Organización Mundial de Sanidad Animal los ayuda a que puedan reunirse con otros expertos, compartir conocimientos esenciales. ¿Que nos está escuchando? A mí se me silenció, no sé si fue el resto. No se escucha Sí, sí, nada. señores, nosotros también se nos detuvo. Sí, Sí, no podemos copiar bien lo que se dijo en el video. sí, no, no, yo escuché hasta esta parte. ¿Qué me escucha? Listo, que se le pausó la grabación. Listo. Sí, creo que lo sacó. Entonces, estar pendiente de pronto. Es que él se encuentra en este momento en la Fundación Santa Fe. eh, entonces, de pronto tuvo algún inconveniente, pero ya le indico. Permítanos unos minutos que está teniendo problemas técnicos y ya vuelve el doctor Kemmer, ¿de acuerdo? Y de pronto a Daniela que estar atento cuando el doctor Kemmer ingrese para darle nuevamente funciones. ¿Listo? Dale, profe, estoy pendiente.
Doc, mientras se conecta el profe, una consultica. La evaluación número 15 aún no está disponible, ¿cierto? No, no porque hubo un inconveniente con la grabación. Me llegó el fin de semana y tuve unos inconvenientes con unas actividades y se subió hasta la noche de ayer. Entonces, en el transcurso del día estará la última evaluación. No se preocupen porque igual la persona que se encarga de subir la evaluación también está de viaje. Eso va a estar alrededor de esta noche o mañana por la mañana. No se preocupen, ¿de acuerdo? Vale, profe, muchísimas gracias. No se escucha, no se escucha. Sí, señor, ya lo escuchamos, Kemel. ¿Aló, Kemel? ¿Aló, aló? Es un participante que comentaba que no se escucha. Ah, ya es que estamos aquí esperando. Es que él me dijo que se estaba intentando ya reconectar, es que está teniendo problemas. Demos unos minutos, ¿de acuerdo? Hola a todos, disculpen que hubo una dificultad técnica, posiblemente ya. Entonces quiero saber ahora si me escuchan bien y nuevamente voy a intentar compartir la pantalla. ¿Se También escucha? quisiera. Sí. Sí, señor, sí, señor. Yo igual les avisé que hubo un problema técnico, pero igual no hay ningún problema. Adelante, Kemel. Quisiera saber si alcanzaron a ver el video completo o ahí fue donde se cortó. Se cortó ahí en el video. Sí, O no sea, se en la vio mitad del completo. video. Entonces, si les parece bien, comencemos por el video nuevamente para que lo puedan ver completo. Sí, gracias. Les presento a Musa. Musa es veterinario. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, ayuda a combatir las enfermedades animales y a mejorar el bienestar animal. Eso ya lo sabías. Pero ¿sabías que con su trabajo, Musa también contribuye a que tú y tu familia se mantengan sanos? Las consecuencias del trabajo de Musa no deberían ser una sorpresa. En un mundo globalizado somos interdependientes. Las enfermedades animales pueden afectar la salud de las personas, así como las enfermedades humanas pueden incidir en la sanidad de los animales. Por ejemplo, cuando el hombre tala árboles, afecta el equilibrio del ecosistema y de todas las criaturas que viven en él. Los servicios habituales de los ecosistemas, como la provisión de alimentos o la captura de carbono, pueden convertirse en un reto. En algunos casos, los animales silvestres se ven obligados a huir de su hábitat natural para encontrar fuentes de alimento, acercándose a los asentamientos humanos. De repente, se establece una interacción nunca antes vista entre los animales y el hombre, lo que hace que patógenos peligrosos puedan pasar de una especie a otra. ¿La situación te resulta familiar?
Alrededor de 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. 3 son de origen animal, como por ejemplo el ébola y muy probablemente la COVID-19. El 60% de las enfermedades infecciosas humanas existentes provienen de los animales. La deforestación es solo un ejemplo. El comercio no reglamentado de la fauna silvestre, el cambio climático, todos estos factores afectan la salud del medio ambiente y por ende la de los animales y los seres humanos. Musa y sus colegas están en la primera línea de la lucha contra las enfermedades que pueden impactar la salud de todos. Para crear un mundo más sano, ellos tienen que trabajar en colaboración con otros sectores. La Organización Mundial de Sanidad Animal los ayuda a que puedan reunirse con otros expertos, compartir conocimientos esenciales, construir una red mundial y diseñar una respuesta común frente a las amenazas globales. Porque todos compartimos un mismo mundo, todos compartimos una salud. Bien, entonces esta vez ya pudieron ver el video completo y la idea Les presento a es que Musa. apliquemos el concepto de una sola salud. Piensen en esta situación. En China, en una provincia, los animales silvestres son cazados y son comerciados en el mercado normal donde la gente hace su mercado. Estos animales no deberían estar usualmente en contacto con los humanos, pero como se hay deforestación, muchos están llegando al ámbito peridomiciliario. Y por su parte, a veces también se comercian porque se consumen como carnes exóticas. Ellos tienen sus microorganismos, su biota, su ecosistema y tienen sus propias bacterias y virus y sus propias enfermedades que en términos generales no deberían estar en contacto con los humanos. Pero al estar acá, al lado de los animales domésticos, al lado de las personas, comerciándolos, consumiendo su carne a veces en condiciones higiénicas, pueden llegar a las personas. Esto es lo que se cree que pasó con el virus del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. O piensen en esto, animales en África que empiezan a deforestar para ganadería extensiva o para otro uso, o cazadores, porque en algunas partes se comen, por ejemplo, los monos. Entonces, también los humanos adquieren enfermedades como el ébola o incluso el propio HIV-Sida en los años 80 se originó a partir de una mutación del virus de la inmunodeficiencia de los simios. Entonces, enfermedades que provienen de los animales cada vez más están afectando a los humanos porque no se tiene en cuenta su hábitat natural. No nos vayamos tan lejos. Hablemos, por ejemplo, en el Huila, en Colombia, en el que por la ganadería extensiva hay deforestación y muchas serpientes de tierra caliente que son cazadoras, o por ejemplo el güío, la anaconda, que ellos están ahí en su hábitat natural selvático, pero si pierden su hábitat, empiezan a desplazarse al ámbito peridomiciliario, alrededor de las casas, en las zonas urbanas, en los poblados. Y como ahí tienen alimento más fácil, porque los animales domésticos no corren tan rápido como los silvestres, entonces hemos visto ahora este tipo de serpientes en las casas, se meten por los techos a comerse los gatos o pueden atacar a las personas. Entonces, los accidentes ofídicos que se están presentando ahora con más frecuencia en los ámbitos urbanos o peridomiciliarios se deben a que los humanos hemos desplazado su hábitat. Al desplazar su hábitat, estos animales predadores buscan el alimento y a veces tienen que buscarlo donde están las personas. Estos son ejemplos que nos invitan a pensar cómo la salud nuestra está conectada con la salud también de los animales. Y ahora pensemos en el medio ambiente. Si un veterinario administra de manera no controlada e irresponsable antibióticos a mascotas que no lo necesitan, cuando estas mascotas hacen deposición o están interactuando en el ambiente, pues estos antibióticos terminan llegando al agua y a través del agua se van generando bacterias súper resistentes a los antibióticos porque ellas van generando genes que mutan y les hacen resistentes. Si alguna de estas bacterias llega a infectar a una persona, no hay antibiótico que valga y se puede morir por una resistencia. Entonces, miren cómo está todo interconectado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Veamos algunos ejemplos sencillos.
El agua contaminada puede aumentar la diarrea, las infecciones y otros problemas de salud. Una basura mal manejada favorece plagas, malos olores y contaminación. Los mosquitos también, como el dengue, el que transmite el dengue, el que transmite la malaria, el que transmite el chikungunya, o incluso el Chagas, los insectos que pican y producen la enfermedad de Chagas, o como los pitos, pueden crecer más cuando hay cambios en el ambiente. El cambio climático que lleva al calentamiento global hace que los zancudos ahora disminuyan su ciclo de vida y se reproduzcan más rápido, y entonces ya no duran tanto en la etapa de larva, sino que rápidamente se convierten en mosquitos adultos. Entonces, por eso estamos viendo que hay epidemia de fiebre amarilla, de dengue y otras. Hay alimentos de mala calidad o con poca diversidad que afectan la nutrición, el crecimiento y el bienestar. Pero si hay escasez de agua y hay tierra de pésima calidad sin un cultivo adecuado, pues estos alimentos tampoco van a tener los nutrientes adecuados y esto afecta a los humanos. Los animales sin control sanitario, como los perros, los gatos callejeros, también pueden aumentar los riesgos para familias y comunidades o transmitir enfermedades a través de las pulgas, las garrapatas, etcétera. Aterricemos esto al contexto colombiano. En muchos territorios, los problemas de salud no provienen de una sola causa, sino que son varias causas conectadas. Por eso es que tenemos que pensar. Los ejemplos que yo les puse hace un momento parecieran simplemente de salud pública, pero es para que reflexionemos cómo se conecta la salud animal y ambiental con la salud humana. La desnutrición, el acceso desigual al agua potable, la contaminación, enfermedades infecciosas, resistencia a antibióticos, inseguridad alimentaria, escasez de agua, los efectos del cambio climático, todos se pueden abordar con el enfoque de una sola salud. Eso quiere decir que no solamente el problema tiene múltiples causas, sino que las soluciones también tienen que ser integral. No pueden ser por una sola profesión o una sola disciplina, un solo grupo de personas. Tenemos que articular esos saberes de las distintas disciplinas para poder buscar acciones integrales, no acciones aisladas. Las acciones aisladas funcionan como pañitos de agua tibia o como una curita, pero no llegan a la causa raíz y no se abordan de una manera integral, pero que además sea efectiva y sostenible en el largo plazo. La comunidad en estos problemas de una sola salud tienen un papel central porque conocen el territorio, identifican los riesgos y pueden impulsar los cambios. Quiero saber si entonces queda claro este concepto de una sola salud. Si quieren, solamente levanten la mano para saber si los conceptos están quedando claros. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de levantar la mano? Pueden ahí hacerlo. Perfecto. Esto me está indicando que los conceptos están quedando claros. Perdón, yo tengo una preguntita. Claro que sí, adelante. Me dices tu nombre, por favor, y de dónde te conectas. Mi nombre es Nayib Candelo García desde Cali. Cuando usted hablaba, doctor, sobre el pito y la enfermedad de Chagas, quería hacerle una preguntita. Mi hermano, desafortunadamente, él falleció por una cardiopatía chagásica. Él vivió en un Ok. territorio en Venezuela donde son las minas, o sea, selva adentro. Mi pregunta ¿es cierto que cuando el pito pues pica a una persona y la persona no se da cuenta ni recibe el tratamiento de la vacuna o de lo que lo inmuniza él para la picadura, es cierto que demora 10 años en incubar la enfermedad y solamente daña el corazón? Porque eso fue lo que nos dijeron a Mira, nosotros cuando mi hermano, él pues ya falleció. gracias, Nayib, por tu pregunta. Sí, lamento tu pérdida primero que todo y sí hay bastante desierto en todo lo que acabas de comentar. Entonces, el pito, que es un tipo de insecto, se encuentra normalmente en condición silvestre. No es el mismo insecto el que causa la enfermedad, sino que él tiene un parásito. Cuando pica, tiene como una especie de anestésico y este anestésico
hace que la persona ni sienta la picadura, que usualmente es de noche cuando están dormidos, y puede alimentarse de la sangre y luego despegarse y la persona no sintió. Al día siguiente pues se siente la ronchita o se rasca o algo. Ese parásito usualmente está en forma de huevo o de larvas muy pequeñitas que en la sangre se reproducen y ellos viajan y su tejido favorito es el tejido del corazón. Esta enfermedad es bastante específica para el corazón, casi nunca afecta a otros tejidos, aunque rara vez podría hacerlo. Y la cardiopatía se va instaurando con los meses y con los años, y por eso la persona al principio no se da cuenta. El corazón va creciendo, creciendo, creciendo hasta que el músculo falla y deja de contraer bien. Entonces la persona hace una falla cardíaca y si no recibe tratamiento, desafortunadamente fallece, como parece haber sido el caso de tu hermano. Ah, Eh, Esto no tiene vacuna, no se puede prevenir, sino que tiene tratamiento y sí se puede curar cuando se trata en unas etapas tempranas. Bueno, hay algunas personas en las que están muy avanzados, incluso se puede pensar en trasplante de corazón y algo más si tienen los requisitos o cumple con los criterios para hacerlo. El mensaje aquí es que tú como mencionas ahí, él trabajaba en una zona a la intemperie que era silvestre y todo, pero hoy en día, como estamos dañando el hábitat, pues estos pitos se están desplazando ya más hacia las casas de las personas. Entonces hay más riesgo de que se puedan transmitir estas enfermedades que antiguamente pues tenía uno que irse por allá a una zona selvática para que le pudiera dar. Ahora puede pasar más en los ámbitos domiciliarios. Quiero saber si esto responde un poco a la muchísimas, pregunta. sí, totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Con Dios. Doctor Kemmel, ¿Sí? ¿Quién habla? pues Jaime. Orlando, Orlando, ¿cómo está? ¿De dónde te conectas, Orlando? de Sopó, Cundinamarca. Un gusto escucharlo. Cuénteme qué Sí. pregunta puedo resolver. Pues le comento, pues a mí se me hizo muy entendible la explicación y lo veo que como uno lo dice coloquialmente, esto es un efecto dominó. Una enfermedad conlleva a la otra y la otra, y tenemos es un círculo vicioso que hasta que no rompamos un eslabón de esta cadena, pues vamos a seguir así. Lo veo así sencillo, Estoy sí, muy de sencillo. acuerdo. Gracias. Sí, Luis Orlando, y estoy muy de acuerdo, sobre todo que empezamos a entender que en esa cadena no estamos solamente las personas y no es suficiente con medidas higiénicas como lavarse las manos, como tener agua potable y esto, sino que tenemos que empezar a conectar cómo la salud del medio ambiente nos impacta y nosotros impactamos a esa salud del medio ambiente. Y lo mismo, la salud animal que en general la manejan los veterinarios, pero puede ser los animales domésticos o los animales silvestres, también nos impacta. Y como las interacciones entre estos tres están cambiando, por eso es importante volver a hablar ahora de una sola salud. El concepto de una sola salud no es nuevo, eso ya tiene varios años, pero cada día le vemos más importancia porque estamos viendo cosas como las pandemias, como la resistencia a antibióticos, como el cambio climático y otras. Entonces estoy de acuerdo que esa cadena toca interrumpirla y que hay que trabajarlo de una manera integral, que no podemos trabajar solamente en la salud de las personas, sino que tenemos que trabajar en todo. Tenemos a Paola y hay unas preguntas también por el chat. Paola, luego José Pulido. Sí, buenas tardes, profesor Kemmel. Paola Rodríguez de Cajicá. Una pregunta, no solamente de ese animal, el pito, sino de varios, como puede ser lo que transmite la garrapata, la pulga. ¿Hay algún examen en sangre que pueda detectar antes de que la persona presente síntomas o que ya sea demasiado tarde? ¿Hay algún examen en sangre específico que pueda detectar Sí, que la persona tiene, digamos, sí. sí? Generalmente la persona sí hace algún síntoma. Por ejemplo, en el caso del Chagas, cuando pica el pito, a veces a los 2, 3 días o en la primera semana la persona puede tener fiebre o puede tener un brote, pero a veces se lo achacan a otra cosa. Y la picadura parece como una picadura de un zancudo, entonces no le dan importancia. Pero sí, en casi todas estas infecciones transmitidas por artrópodos se pueden diagnosticar. Los antígenos febriles es un examen tradicional, clásico, que se hacía en todas las zonas rurales de Colombia, todavía tiene importancia,
Y hoy en día podemos medir antígenos y anticuerpos para estos. Una vez detectado, se empieza el tratamiento. El examen de gota gruesa para detectar malaria, pues ese es también otro examen clásico que se puede utilizar para detectarlas. José Eh, Pulido, o muchas sí o no, gracias, ¿quieres profesor. decir algo más? Vale, con gusto, Paola. Gracias. Gracias, sí, José Antonio Pulido desde Zipaquirá, Cundinamarca. En cuanto a Adelante. esto sí, yo soy profesional de la salud y me hace recordar mucho lo que en la universidad aprendí sobre historia natural de la enfermedad. Pero además de eso, es como, digamos, cuando hice el rural, aprendí que hay que hacer unos tratamientos de doble vía, entender la salud y la enfermedad de doble vía, es decir, el conocimiento profesional, científico versus el conocimiento ancestral, indígena, campesino, etcétera. Lo digo porque a mí, hace muchos años, muchísimos, yo era muy joven, estaba en San Luis, Huila, y de un momento me salió un prurito, una ronchita, y yo me rascaba. Una persona muy cercana a la familia me miró y me dijo, uy, lo picó un pito. Yo no tenía ni idea qué era eso. Me dijo, espéreme aquí. Salió por allá al monte, llevó unas hierbas y las masticaba las hojas y me las colocaba sobre la roncha. Así todo el día y al otro día. Eh, cuando no me las podía poner, entonces las calentaba un poquito y me las ponía calientes como molidas ahí sobre la parte de la picadura. Eso es lo que recuerdo. No sé si efectivamente era un pito, pero la roncha se me quitó al tercer día y nunca tuve ningún problema ya después como Y de, nunca se enfermó ni desarrolló algo a largo plazo. Pues no, bueno, me nada. alegra que haya funcionado. Es posible que no haya sido un pito o que sí lo fue. Ese pito no tenía el parásito que causa el Chagas. Entonces, pero me encanta que José haya mencionado los conocimientos ancestrales, porque precisamente nuestras comunidades ancestrales, indígenas, campesinas, tienen un mejor manejo de la naturaleza y del ambiente que las comunidades occidentales que se han popularizado en los centros urbanos. Les quiero poner un ejemplo del Amazonas. Allá hay varias tribus indígenas, una de esas son los indios Kayapó. Esta es una de las pocas comunidades nómadas que existen en el mundo y los indios Kayapó cuando salen a cazar o a deambular por la selva llevan como unas mochilitas pegadas en el cinto y en esas mochilitas llevan semillas de distintas plantas. Cuando ellos van deambulando, por ejemplo, se agachan a hacer deposición ahí en la tierra, en la selva, y alrededor de donde hacen deposición van sembrando o plantando esas semillitas. Y ellos obtienen frutos de la selva, obtienen también frutos de la casa, pero al mismo tiempo ayudan a reforestar continuamente. Como es una zona muy lluviosa, pues donde hicieron deposición, pues eso sirve de abono a las mismas semillitas que plantaron. Y miren cómo ellos hacen uso de la naturaleza sin destruirla y tienen un conocimiento muy profundo de cómo esto impacta y lo consideran como un solo, a los humanos como una parte de esa naturaleza y de ese medio ambiente. Entonces el ejemplo José nos sirve mucho no solo porque los remedios ancestrales tienen un valor y una utilidad, por supuesto nosotros tenemos que verlos al rigor de la evidencia científica, pero este es un ejemplo de cómo estas comunidades sí contemplan la salud como algo integral, como algo holístico, que no es únicamente la salud humana aislada de los demás. Muchas gracias, José. Tenemos una pregunta de Nuria a Gracias a través del usted. chat, con gusto. Nuria a través del chat nos pregunta, ¿las ventas ambulantes están contempladas en una sola salud? Me parece que las ventas informales, con todo respeto, aunque es un trabajo, pueden conllevar a varias enfermedades dependiendo de una sola causa. Si con estas ventas, Nuria, te refieres a alimentos, si estos alimentos no tienen una cadena de conservación, no son alimentos seguros. Eh, Está bien que haya una venta ambulante para fortalecer el trabajo y el sustento, pero esto tiene que tener una regulación. Esa regulación implica que se cercioren que hay un procesamiento y una manipulación adecuada de los alimentos.
Por decir algo, una persona que no se lava las manos y vende frutas que se venden pues partidas y que se consumen directamente, está en alto riesgo de contaminación. Esta persona podría hacer sus necesidades y no necesariamente lavarse las manos, entonces se transmiten bacterias como las coliformes. Entonces, el problema real no está en que se venda en el espacio público, pero esto es un problema ya de otra índole, urbano o algo. Pero ¿por qué se impacta la salud? Porque no hay condiciones higiénicas y no hay cómo las autoridades garanticen que esas condiciones sean higiénicas. Esto es una práctica muy popular y también es válido y respetable desde el punto de vista de tener un trabajo y un sustento. Eso no quiere decir que no se pueda hacer bien. Entonces, fomentar el lavado adecuado de los alimentos y de las manos de las personas, que tiene que ser antes de manipularlos, después de ir a hacer sus necesidades. También el hecho de que se conserven de manera adecuada. La mayoría de alimentos perecederos requieren una cadena de frío, requieren refrigeración. Con más razón si estamos hablando de carne, pollo, pescado, de otros alimentos que requieren esa refrigeración, pero si están a la intemperie, en cambios de temperaturas no controlados, eh, sin una manipulación higiénica, pues seguramente vamos a tener ahí una contaminación que puede llevar a enfermedades humanas, que va desde enfermedades respiratorias y sobre todo enfermedades gastrointestinales y algo grave como las intoxicaciones alimentarias. De la misma forma, si esto está en contacto con animales callejeros, pues peor aún, porque ahí tenemos ya una contaminación cruzada con los gérmenes de los animales. Bien, con gusto, Nuria. Había alguien que había puesto una pregunta en el chat, pero creo que la borró. Entonces, si no hay más preguntas, continuamos. Si hay más preguntas, con gusto las resolvemos. Muy bien. Entonces, vamos a volver a la presentación y vamos a hacer un trabajo en grupo. Dentro del Zoom, no sé si está habilitado el hacer los breakout rooms. Déjame ver si lo tengo habilitado. Creo que no. Entonces hagámoslo así como estamos. Piensen en sus comunidades, por ejemplo, los que están reunidos en Cajicá, los que están remoto pero son de cualquiera de los otros municipios de Sabana Centro, Chía, Sopó, Cogua, Zipaquirá, y los que nos acompañan de otros departamentos del país, por ejemplo, las personas que están en Cali y que están en otras ciudades. Un problema del cuidado de la salud en sus comunidades y piensen en las posibles causas y cómo el enfoque de una sola salud podría ayudar a abordarlo mejor. Abordarlo quiere decir entenderlo y pensar en soluciones. Ahora, eh, entonces recuerden que el concepto de una sola salud tiene que involucrar humanos, animales y ambiente. Perdón. José, no sé si la mano se quedó levantada. Luis Jorge, gracias desde, perdón, desde Sopó y Nuri, gracias por el deseo de salud. Entonces, tómense un minuto para pensar en eso. Un problema de salud que implique una afectación del cuidado de la salud en sus comunidades y cómo el enfoque de una sola salud que involucra salud humana, salud animal y salud ambiental puede ayudar a abordarlo mejor.
Entonces aquí vemos en el chat, nos habla Tobías diciendo restaurantes donde hay palomas y entran perros, ¿de acuerdo? En donde se sirven alimentos a los humanos, no debería haber la presencia de animales, incluso animales domésticos. Ahora, algunos restaurantes han abierto la posibilidad de que las mascotas puedan acompañar a las personas, pero esto tiene que tener unas reglas. Nos dice Laboratorio Clínica San Luis, buenas tardes. En mi labor como bacteriólogo he podido evidenciar resultados positivos para toxoplasmosis. Para los que no estén familiarizados con el término, el toxoplasma es un parásito de los gatos, pero también usa como reservorio a los seres humanos. Si una persona tiene las defensas bien, el toxoplasma le da dolor muscular, fiebre, ganglios inflamados y pasa. Pero si sus defensas están bajas o si es un bebé en el vientre materno, este parásito se va directo a los ojos, puede causar ceguera y se va directo al cerebro y puede causar una cerebritis, una inflamación muy grave. Y también los humanos lo adquieren por contaminación oral fecal. ¿Qué quiere decir eso? Que agua o alimento contaminado con la materia fecal de gato es la que transmite el parásito a los seres humanos. Calidad del agua, restaurantes y contaminación cruzada. La fiebre amarilla se contagia por el zancudo. Sí, el zancudo transmite el virus de la fiebre amarilla y la persona la desarrolla y es muy grave. Las mordeduras de perros y gatos, especialmente si estamos hablando de perros y gatos no vacunados. Me parece que los vectores, el dengue, en Chía por los vallados hay ratas, problemas de basura, la mayor problemática está en el medio ambiente, la responsabilidad de las personas en el manejo de los desechos de todas las índoles. La toxoplasmosis puede afectar los estados estacionales, desarrollo adecuado del bebé, involucra no solo la salud porque se transmite por la materia fecal del gato y la falta de lavado de manos. De acuerdo completamente. Alguien conectado de un laptop Hewlett Packard dice que involucra humanos, animales y el ambiente, es el problema de las basuras. José Pulido nos habla de problemas psiquiátricos con consecuencias de feminicidios, intolerancia, agresividad, causado por los alimentos. No hay una evidencia científica, José, que nos diga que estos problemas puedan ser causados por algún tipo de alimento o por alguna contaminante de estos alimentos. Más bien, las alteraciones mentales o la agresividad, la violencia, son de origen multifactorial. Tiene que ver con algunos factores genéticos, pero también con factores psicosociales, exposición a violencia, exposición a estrés tóxico desde muy temprana edad, pero no tanto por alimentos. Las verduras con tantos químicos y regadas con el agua del río Bogotá, claramente. Entonces, el exceso de químicos agroindustriales, el agua del río Bogotá, todos sabemos que es una de las más contaminadas que hay. Entonces, un alimento con eso, pues claramente es un problema. Aumento de problemas respiratorios en recién nacidos y lactantes menores, nos dice Claudia, asociado a tabaquismo y contaminación ambiental. Es correcto. Los niños que crecen en ambientes urbanos o en casa donde hay fumadores o están expuestos pasivamente al cigarrillo, a los vapeadores, tienen más riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias crónicas. Nos dice también Gabriel que el problema de la comunidad en la salud es por la insuficiencia de agua potable y cuando viene con residuos y siempre hay que hervirla. Esto nos habla desde Zipaquirá. Duri nos dice que los parques ahora son baños para las mascotas y los niños juegan ahí sin importar lo que pueda suceder. Es correcto. Este es un ambiente que antes estaba destinado a las personas y ahora las mascotas los llevan ahí los dueños para hacer sus necesidades y no hay tampoco una regulación y un control adecuado, de manera que sí nos podemos contaminar permanentemente niños y adultos. Luis Orlando dice que ganadero agrícola todo gira en torno a aguas estancadas. De ahí beben los animales, riego de plantas, alimentos contaminados y baja calidad del agua. Cajicá, las heces de los animales, mordeduras, roedores y palomas. Cristina, en ganadería, heces del ganado y en la carne de los cerdos. Acuérdense que la carne de cerdo contaminada puede transmitir un parásito que se llama el cisticerco. Los territorios donde no hay agua potable y tienen buen servicio, labores agrícolas, toxoplasmosis. Joana Roballo nos dice por consumo de carne cruda o mal cocida, frutas y verduras mal lavadas contaminadas con el parásito presente.
Aunque los gatos son en el huésped del parásito, el contacto directo por heces de gato es menos frecuente. Por eso, las principales medidas de prevención son lavar bien los alimentos, cocinar completamente las carnes y mantener buenas prácticas de higiene. Completamente de acuerdo. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, creo que el tema quedó perfectamente entendido. Ustedes han podido hacer aplicaciones prácticas del concepto de una sola salud a su vida cotidiana y a sus comunidades. Y quiero que después de esta charla, si hay varios mensajes que queden firmes, uno de esos sea que la salud humana está conectada con la salud animal y con la salud ambiental. Bueno, continuamos. Creo que... Doc, una preguntita. Sí. ¿Qué tan cierto es que una carne en mal estado de res puede producir la enfermedad de ELA? No, no hay evidencia científica que diga que esto puede, que la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica muy grave, sea producida por alimentos. Hoy lo que se sabe es que genéticamente determinado, las neuronas de una parte del sistema nervioso que se llama la médula espinal y el tronco encefálico se empiezan a morir muy jóvenes. Y estas neuronas son las que producen el movimiento. La persona empieza a comenzar debilidad progresiva en las extremidades, luego el tronco, luego problemas para tragar o para comunicarse, pero no hay una evidencia científica que nos diga que es por alimentos. Entonces, aunque no se conoce muy bien la causa todavía, sí sabemos que hay un trasfondo genético que es el que lleva a que la persona lo presente. Gracias. Con gusto. Bueno, siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Excelente. Sí, Entonces, señor. a veces entender el problema no basta, porque muchas comunidades ya saben cuáles son sus principales problemas. Entonces, ¿cómo lograr ser agentes de cambio para influir en quienes toman las decisiones, para que nos escuchen y actúen? Aquí entran dos conceptos que son la abogacía y el cabildeo. La abogacía es defender una causa en este caso de salud. Es una causa justa, con argumentos, con organización y con propuestas. No es ir allá a hacer arengas para exigir derechos, sino realmente defender la causa de una manera basada en datos, en hechos, en la mejor ciencia disponible, en las necesidades reales de las personas y en cómo esto afecta el contexto. Y ya no solamente defender la causa, sino que también entra a jugar el cabildeo. El cabildeo es dialogar directamente con quienes pueden decidir o abrir puertas. Y esto no siempre es fácil. Por eso hoy aquí vamos a aprender algunas técnicas que nos pueden ayudar a hacerlo un poco mejor. ¿Qué son entonces la abogacía y el cabildeo? Definamos estos conceptos. La abogacía es impulsar una causa para lograr cambios. ¿En qué? En una política pública, en un programa que se aplique en una institución como un hospital, un colegio, un hogar. También incluir en los presupuestos o en las prioridades para que los tomadores de decisiones o formuladores de políticas tengan en cuenta de verdad esas necesidades de la comunidad. Entonces, la abogacía es impulsar esa causa. La podemos impulsar de muchas maneras, creando conciencia en la comunidad, solicitando una reunión para que podamos presentar nuestro argumento, etc. Y a eso se asocia el cabildeo, lo que comúnmente llaman el lobby que hace la gente con los políticos en el Congreso, pero no con esa intención de favorecer a una persona o a un grupo particular, sino acercarnos estratégicamente a quienes toman decisiones para solicitar una acción concreta. No es para nuestro propio beneficio o los intereses de un grupito, sino para que le sirvan a la comunidad. Y esta abogacía y cabildeo no se trata solo de quejarse, se trata de presentar el problema, mostrar por qué es relevante para nuestra comunidad y proponer soluciones viables que impacten a todos los grupos de interés afectados por ese problema. Cuando lo hacemos bien, ¿cuál es el propósito de la abogacía y el cabildeo? Para construir puentes, fortalecer alianzas y buscar resultados que sean sostenibles a largo plazo. Cuando abogamos por una causa, no es por una curita o un pañito de agua tibia,
Cuando abogamos por una causa es para que encontremos la causa raíz y busquemos soluciones de fondo que se puedan sostener en el tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no es solamente financiera, es sostenibilidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Recuerden que todo conectado con una sola salud. Entonces, ese resultado sostenible tiene que servir para que la comunidad siga prosperando en el largo plazo. Voy a ponerles un ejemplo de cómo la abogacía y el cabildeo sirven para influenciar en los tomadores de decisiones. Y les quiero contar la historia de Francisco. Francisco es un bebé que nació con esta gran masa en su región lumbosacra de la columna. Eso se llama un mielomeningocele. Y es que la columna, cuando se formó el bebé inútero, no se cerró en ese punto y por esa apertura se salieron una parte de la médula espinal y las raíces. Este bebé, Francisco, fue operado en las primeras 24 horas de vida y gracias a Dios le fue muy bien. Ahí se ven que ya no tiene la masa, su espaldita está cerrada, pero a pesar de haber quedado bien operado, que eso es lo que hago yo como neurocirujano, entre otros procedimientos, pues Francisco en su vida va a seguir teniendo otros problemas. Miren lo que ahí tiene unas dificultades para la marcha en el video y utiliza unos aparatos. Puede hacer hidrocefalia, que es acumulación de líquido en la cabeza. Una malformación de la unión de la cabeza con la columna que se llama malformación de Chiari. Cifosis y escoliosis, problemas de la médula, problemas de controlar la orina y el popó, deformidades de los brazos, de las piernas y los pies, discapacidad para caminar y va a requerir muchas veces ingresar al hospital y va a requerir muchas cirugías. Yo veo a estos pacientes desde incluso antes de nacer y los sigo casi una gran parte de su vida y enfrentan situaciones difíciles. Ahí Francisco se ve muy feliz corriendo con su caminador, pero el hecho es que ahí está con pañal porque él no controla orina y deposición a pesar de que ya tiene la edad para hacerlo. Miren la columna cómo está un poquito deformada y él corre contento, pero pasa trabajo en su vida porque tiene que ir al hospital muchas veces. También pueden tener problemas psicosociales a lo largo de la vida, como depresión, dependencia de los demás, incapacidad para conseguir educación de calidad, incapacidad para conseguir trabajos de calidad y para mantener relaciones duraderas, pues debido a su discapacidad. Como Francisco, en el mundo, 3 de cada 1000 bebés nacen cada año con un defecto del tubo neural, que pueden ser muy graves, como la anencefalia, que es nacer sin cerebro, o como estos mielomenicoceles que estamos mostrando acá. Esto se puede prevenir, esa es la buena noticia, que se puede prevenir con una dieta rica en vitaminas y minerales que contengan ácido fólico. Se puede prevenir si las mamás antes de empezar a encargar bebé van a una cita preconcepcional y empiezan a tomar una pastillita de la vitamina B9, que es el ácido fólico. Vitamina B9 es una de las vitaminas del complejo B. Si esto se toma desde antes del embarazo, los niveles en la mamá están normales y cuando se tiene que formar el sistema nervioso del bebé, se forma sano. Cuando no hay niveles suficientes, el tubo neural que en el embrión da origen al sistema nervioso, como el cerebro, la médula espinal, no se cierra, no se forma sano y me genera estos problemas. Hace más de 30 años se sabe que la fortificación de alimentos básicos como la harina de trigo, el arroz, la harina de maíz, con micronutrientes como las vitaminas y los minerales que contengan la vitamina B9 o ácido fólico, es una medida de salud pública impactante, casi como las vacunas para prevenir enfermedades que son prevenibles, como estas malformaciones congénitas tan graves. Y es práctico porque mejora el nivel de ácido fólico en las mujeres en edad reproductiva antes de que queden embarazadas, sin requerir un cambio de comportamiento de empezar a tomar pastillas. Es segura porque no tiene riesgos ni efectos adversos con la cantidad que se utiliza para fortificar. Es viable porque los países que ya tienen una molienda industrial no necesitan comprar máquinas o abrir más infraestructura, sino solamente ponerle el premix de micronutrientes a la harina. Y es costo efectiva porque fortificar una tonelada de harina de trigo cuesta $6. Si hablamos de pesos colombianos, cuesta unos poquitos centavos fortificar un kilo completo de harina. Pero sí salva millones en recursos de atender estas patologías y también millones de vidas. La buena noticia es que en el mundo más de 62.000 bebés al año se protegen de nacer con una enfermedad grave como estas.
Lo que no es tan bueno es que eso es menos de un cuarto de los que podríamos prevenir, solo el 22%. ¿Por qué? Porque a nivel mundial solo 94 países tienen una política para enriquecer los alimentos como los cereales y de esos solo 63 incluyen ácido fólico. Colombia desde los 90 fortifica la harina de trigo con varios micronutrientes, hierro, vitamina A y también con ácido fólico, pero esto es la harina de trigo, pues alimentos como el pan, como la masa para hacer pizza y esto. Pero si uno va a La Guajira, al Chocó, Vaupés y varias zonas, incluso de las ciudades, pues la gente no come eso, no come croissant, ni pizza, ni pasta, ni pan, sino que comen otros alimentos, como la arepa, como alimentos que son a base de yuca, de plátano, y sobre todo los colombianos comemos mucho arroz. Y hoy en día la ley no obliga a fortificar y enriquecer estos alimentos. Entonces, las poblaciones más vulnerables no tienen acceso. En mis investigaciones encontré cuáles eran las barreras y esto se sabe, no tiene riesgos, es de tan bajo costo y es tan efectivo, ¿por qué no se ha implementado? Entonces encontré varias cosas. Primero, y disculpen que esas diapositivas están en inglés porque son del resultado de mi tesis doctoral, pero yo se las voy a explicar, es que los que formulan las políticas, primero no sabían que esto es un problema de salud pública. Imagínense, 3 de cada 1000 bebés. Y segundo, no sabían que estaba en sus manos tomar acción para implementar políticas para enriquecer los alimentos y que todo el mundo los consuma y sus niveles de nutrientes estén normales. Y también encontramos que un facilitador puede ser que nosotros, como líderes de nuestras comunidades, podamos tomar acción en cambiar esto. Entonces ahí viene la abogacía y el cabildeo. Entonces diseñé una herramienta, un kit de herramientas para hablar con los ministros de salud de toda Latinoamérica y con sus equipos de salud y nutrición para explicarles esto. Esta herramienta traduce el conocimiento de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda digerir y entender de una vez. Esto contaba con una serie de materiales gráficos, infografías, carteleras, diapositivas y también una manera para que los líderes de opinión puedan llegar a estos legisladores y decirles que esto era impactante. Entonces, todo este material más una capacitación en cómo hacerlo nos llevó a hablar con los ministerios de salud de los 20 países de Latinoamérica. Entonces, todos los países se les hizo consciente de esto y aquí vamos a hablar de un abordaje de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Yo lo voy a explicar. De arriba hacia abajo es tratar de contactar directamente a las personas del gobierno, ministros de salud o legisladores como los congresistas, y de abajo hacia arriba, con los oficiales técnicos, asistentes de formuladores de políticas y asistentes de legisladores, y con una figura que es el gatekeeper en inglés, pero en español es ese facilitador, esa persona que nos abre las puertas, porque normalmente uno no puede llegar y pedir una cita directo con el ministro. Uno tiene que conocer a una persona que nos ayuda a hacer el enlace y que facilita que esa reunión se dé. Entonces, cuando como abordamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, logramos que en el momento de poner el problema ya estábamos hablando todos el mismo idioma. Como les conté, esto se trabajó en toda Latinoamérica, pero obvio que había que empezar con nuestro propio país, con Colombia. Entonces, en Colombia, en el Ministerio de Salud, logramos que haya un proyecto para actualizar la legislación y que ahora ya no sea solamente la harina de trigo, sino que también empecemos a fortificar el arroz y la harina de maíz con ácido fólico, hierro, zinc, vitamina B12, con unas cantidades que son mínimas para lograr el efecto deseado, pero que no superan la capacidad máxima permitida como para que pueda generar alguna toxicidad a largo plazo. O sea, estamos lejos. Estamos como 2000 veces por debajo de lo que podría ser tóxico. Además, recuerden que las vitaminas del complejo B, como la B9 o ácido fólico, son hidrosolubles, así que si uno toma un poquito más en exceso, simplemente la elimina por la orina y no causa ningún efecto secundario. Entonces, una vez logramos un cambio para Colombia, decidimos llevar esto a la OMS. Entonces, con el apoyo del Ministerio de Salud y de la Cancillería colombiana, esto comenzó hace más de 6 años.
Entonces logramos llevar esto a la OMS, se planteó, hicimos una ruta diplomática en la que con la asesoría nuestra científica pudimos hablar con todas las personas. Se atravesó la pandemia, esto lo hicimos durante la pandemia, pero afortunadamente pues se hicieron las reuniones virtuales y logramos avanzar. Intercambiamos recursos, material científico, buenas prácticas. Nos fuimos hasta Ginebra, donde está la OMS, y ahí hacen una marcha, una caminata antes de la Asamblea Mundial de la Salud, el domingo antes. Y en ese domingo caminamos con todas las personas que estaban ahí, que iban desde la OMS hasta ministros de todos los países y sus equipos, sus delegados. Entonces les contamos cuál era el problema, cuál era la propuesta que Colombia estaba llevando hacia la OMS para que la aplicaran todos los países. Usamos ese mapa de ruta diplomática, usamos la abogacía y el cabildeo. Tuvimos reuniones con funcionarios técnicos de la OMS para refinar mucho más la propuesta de resolución. En ahí tuvimos una transición de gobierno y nuevamente utilizando todas las estrategias de traducción del conocimiento, de abogacía y de cabildeo, con el nuevo gobierno también logramos impactar de una manera que vieran que esto era importante continuarlo y se continuó. En las conversaciones diplomáticas fuimos logrando el apoyo de 35 países: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Israel, Malasia y Paraguay. En enero de 2023 logramos que entrara al comité ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y ahí fue aprobado sin objeciones, pero no era suficiente porque tocaba llevarlo a la Asamblea General. Desde enero hasta mayo logramos el apoyo de la sociedad civil, entre esas 75 organizaciones de todo el mundo, que iban desde la UNICEF hasta las universidades más prestigiosas como Harvard, en Colombia, Universidad de La Sabana, que es donde nosotros, Erwin y yo y todos los profesores trabajamos. Y finalmente, después de 4 años de arduo trabajo, llegamos en mayo de 2023 a la Asamblea Mundial de la Salud. Y después de 4 años de arduo trabajo nos dieron 1 minuto para hablarles a los ministros de los 194 países. Y puede que cuando ustedes estén abogando por una causa, les den eso, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y hay que prepararse para tener listo. Y ahorita vamos a ver unos consejos para eso. Por ahora, les quiero compartir el video de ese momento en el que me pude dirigir a los 194 Honorable Chair, distinguished delegates, the WFNS is pleased to support EB Decision 15230 to accelerate efforts for preventing micronutrient deficiencies and congenital malformations to safe and effective food fortification led by Colombia and other 35 member states. Micronutrient deficiencies drastically diminish individual survival, health, and quality of life, and impact families and society unfavorably. Food fortification with micronutrients, the most effective, safe, and inexpensive preventative intervention, is readily available and requires simple technology. Still, many countries fail to implement this evidence-based policy adequately. The cost of inaction is profound and disproportionately affects vulnerable populations worldwide. We are fully committed to supporting large-scale food fortification policies, implementation, scaling up, surveillance, and long-term sustainability. This resolution will assist member states in reaching the Sustainable Development Goals by decreasing morbidity and mortality, preventing feeding hunger, and promoting health equity. We urge this Assembly to approve it and help thousands of children to start healthy and fulfilling lives. Thank you. Bien, entonces ahí los países empezaron, hubo más intervenciones, los países empezaron a discutir. Finalmente fue aprobado por unanimidad por parte de la Asamblea Mundial de la Salud. Este es el momento exacto en el que se aprobó. A continuación, consideraremos el proyecto de resolución titulado Aceleración de las actividades para prevenir las carencias de micronutrientes y sus consecuencias, incluida la espina bífida y otros defectos del tubo neural, mediante un enriquecimiento seguro y eficaz de los alimentos. Recomendado por el Consejo Ejecutivo en su decisión EB 152-13, que figura en el documento EB 152/2023/REC/1.
¿Está dispuesta la Comisión a aprobar el proyecto de resolución que figura en la edición EB 152-13? No veo objeciones, por lo que la resolución queda aprobada. Entonces, queridos participantes de nuestro diplomado, esta es la resolución WHA 76.19, en la que los países del mundo decidieron adoptar políticas para enriquecer los alimentos con micronutrientes para prevenir las consecuencias de sus deficiencias, como por ejemplo la espina bífida, otros defectos del tubo neural, a través de una fortificación de alimentos segura y efectiva. Lo que nos enorgullece mucho de esto es, primero, que esta iniciativa surgió de Colombia, un país de bajos y medianos ingresos que terminó impactando una política mundial. Y también que las investigaciones no se queden en una anaquel o en la nube, sino que de verdad impacten en algo que sirva en la vida real. Y bueno, y que también como agentes de cambio nosotros podemos trabajar en nuestras propias áreas. Yo como neurocirujano, cada vez que hago una cirugía con rigor, con calidad, con sentido humano, impacto la vida de un paciente y de su familia. Pero esto implicaba impactar un poco más sistémicamente. Y cuando hacemos abogacía y cabildeo, no tiene que ser necesariamente a nivel global. Uno lo puede hacer a nivel local, empezando por su comunidad, empezando por su institución, empezando por su grupo pequeño, o también impactar a nivel municipio, a nivel departamento, a nivel nacional. Esta resolución se espera que proteja al menos 200.000 bebés en todo el mundo de nacer con un defecto del tubo neural como Francisco. Y también de prevenir al menos 60.000 terminaciones selectivas del embarazo por esta causa. Porque en muchas partes del mundo, en Europa, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico de una malformación congénita, por más leve que sea, por más que hoy la podemos operar incluso inútero, la podemos operar recién nacido y tienen tratamiento, pues algunas parejas deciden terminar la gestación. Entonces, pero si el bebé está sano, pues ya no se van a terminar por esta causa. Esto mejora la salud y bienestar de la población y permite reorientar los recursos y esfuerzos a aquellas patologías que no son tan prevenibles. Entonces, miren como una cosa tan sencilla, tan barata y que implicaba simplemente cambiar una política puede impactar a miles y miles de personas todos los años. Aquí no termina el proceso, apenas comienza. Tener la resolución es el inicio. Ahora falta ayudar a los países a que lo implementen, a que monitoricen que realmente se está cumpliendo y a presentar un reporte cada 2 años a la Organización Mundial de la Salud de que han avanzado. Entonces, lograr una resolución de la OMS no dependió de una sola voz, no fue el doctor Kemel Godme que llegó allá y eso. Para llegar hasta ahí se requirió evidencia, alianzas con todos los países, alianzas con las asociaciones de pacientes y familias, con distintas especialidades y grupos y muchas instituciones. También perseverancia, les conté que fue un trabajo de 4 años y mensajes claros. Este ejemplo muestra que los cambios grandes nacen del trabajo técnico, pero también del diálogo político y del apoyo social. La lección para el nivel comunitario hoy nosotros con este diplomado es clara. Una causa avanza más cuando cuenta con organización, credibilidad y propuestas concretas. No es decir, oiga, sí, hay que mejorarle la comida a todo el mundo. Es decir, bueno, a partir de ahora, a los alimentos básicos como el trigo, el arroz, el maíz, le vamos a enriquecer con unas vitaminas y minerales para que las personas tengan unos niveles normales y si una mujer en edad reproductiva se embaraza, su bebé se forme sano. Eso es concreto. Entonces, ¿cuáles son mis consejos para ustedes, mis líderes comunitarios, de abordar a los que toman decisiones en las autoridades, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo? El enfoque top-down, que quiere decir de arriba hacia abajo. Tomar decisiones desde arriba, por ejemplo, de alcaldías, secretarías de salud, consejos, gobernaciones. El enfoque bottom-up, que quiere decir de abajo hacia arriba. Movilizar la voz de la comunidad, de juntas, de asociaciones, de docentes, de jóvenes y otros liderazgos locales. ¿Para qué? Para que cuando se llegue el momento de tomar las decisiones, todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje y se pueda lograr un entendimiento común del problema, pero también de la búsqueda de soluciones. Entonces, lo más efectivo es combinar ambos enfoques, una comunidad organizada y al mismo tiempo el diálogo con las autoridades. Muchas veces para llegar a estas autoridades, sobre todo en el primer enfoque de arriba hacia abajo,
pues no tenemos acceso directo. Y ahí es donde una persona que conocemos, una persona que nos puede apoyar, ayuda a abrir ese camino. Ojo, esta persona que abre las puertas puede ser un facilitador, pero también puede bloquear las iniciativas. Entonces, por eso tenemos que saber cómo abordarlos muy bien. El objetivo no es confrontar por confrontar, sino lograr decisiones útiles para la comunidad. Estos gatekeepers, como se llaman en inglés, o actores que facilitan o bloquean el acceso, es porque no siempre decide solo la persona que firma. También influyen sus asesores, sus equipos técnicos, sus coordinadores y las personas de enlace institucional. Estos son usualmente esos facilitadores. Entonces, a veces si contactamos, en mi caso, yo comencé contactando asesores del ministro de Salud Pública, del viceministro de Salud Pública, perdón. Y hablando con ellos, finalmente pude acceder a tener una cita de 5 minutos con el viceministro de Colombia y miren cómo terminó todo el proceso muy exitosamente. Entonces, estos actores pueden orientar, facilitar reuniones, conseguir una cita o indicar la mejor forma de presentar una propuesta. Por eso es importante tratar con respeto a todas las personas del proceso, no solo el jefe o la autoridad visible. Muchas veces es más efectivo esta persona que asesora, que está en un mando medio o que simplemente nos hace un enlace con ellos que directamente el que toma la decisión o el que firma finalmente. Entender quién influye realmente ayuda a aprovechar mejor el tiempo y a entrar por la puerta correcta, porque podríamos entrar por la puerta equivocada. Consejos de qué hacer y qué no hacer en abogacía y cabildeo. ¿Qué hacer? Llegar con un problema claramente definido, algo concreto, y explicar cómo afecta a la comunidad con ejemplos. No es llegar a quejarse de todo, ni que todo está mal, ni que nada sirve, ni que estamos terribles, sino un problema concreto con ejemplos y de explicar cómo eso está afectando y a quiénes está afectando. Llevar datos sencillos, testimonios creíbles cuando sea posible, evidencia. Y de una vez no vamos a llegar solo con el problema a ver ellos qué dicen, sino que vamos a llegar proponiendo una solución realista y pedir algo específico. Nosotros que llegamos pidiendo que se previnieran las deficiencias de micronutrientes que estaban causando tantas malformaciones en bebés a través de que enriquezcan los alimentos con vitaminas y minerales. ¿Qué hacer también? Construir alianzas. Esto no es de personas aisladas, ni que se encierran como en un silo, sino que hay que conectarse con otras personas que nos puedan apoyar, hacerle seguimiento y mantener siempre una actitud respetuosa y firme. Aquí yo también aconsejo dos cosas. Uno, la humildad. Aunque nosotros tengamos un problema claramente definido o yo como científico tengo una solución con un buen peso científico, yo no puedo llegar a imponer eso por más buena ciencia que tenga. Yo tengo que llegar con humildad de entender primero que hay otras prioridades para estos formuladores de políticas y tomadores de decisiones y que esta va a ser una prioridad más. Y segundo, que uno es el que tiene que flexibilizarse a la agenda de ellos. Si uno pide una cita y se la cancelan, uno vuelve e insiste para que le den otra. Si mandó un correo y no le respondieron, uno insiste, hay que ser perseverantes, pero adaptarse de forma flexible a la agenda de ellos. No ellos nunca se van a adaptar a la agenda de nosotros, ni es cuando yo quiera o yo tenga tiempo. Hay que tener esa flexibilidad y esa humildad para poder trabajar con los que toman las decisiones. Entonces, ¿qué no hacer? No ir solo a quejarse sin una propuesta, no exagerar ni usar información no verificada. A veces uno cree que por exagerar, por escandalizar, por generar indignación, va a lograr el resultado y a veces es contraproducente. No dividir a la comunidad frente al tomador de decisiones. O sea, cuando uno llega a hablar con ellos, llega con un grupo consolidado y que todos hayan hecho consensos primero. Pero si vamos a llegar con cosas contradictorias y unos de un lado y otros de otro, pues la autoridad va a decir, pues no, yo no me voy a meter en este problema y seguramente esta no es la solución. No cerrar las puertas, no me refiero a una puerta física, me refiero a esas personas que nos abren el enlace, la secretaria, el asistente, el coordinador, el asesor. No hacerlo con agresividad, con desorden o con mensajes confusos. Hay que llegar profesionales, bien presentados, hay que llegar con una propuesta concreta, ojalá apoyada con un material audiovisual. Vamos a llegar también organizados y en común acuerdo y consenso de qué es lo que vamos a decir.
Y no pensar que una sola reunión basta. Yo tuve que hacer cientos y cientos de reuniones para lograr llegar hasta la OMS. La incidencia en las políticas públicas requiere paciencia y requiere continuidad. Mucha paciencia y mucha perseverancia para poder continuar hasta que se logran los objetivos. Una forma práctica para presentar una causa cuando llegamos es de una vez decir, este es el problema y cómo afecta a la comunidad. Aquí, por ejemplo, contar la historia, como yo les conté a ustedes la historia de Francisco, es algo que llega porque la gente lo está viendo como algo concreto que le afecta a una persona o a un grupo de personas concreto, no como algo abstracto por allá etéreo que nadie lo puede digerir. Decir, esta es la evidencia o los ejemplos que lo demuestran con datos y hechos impactantes. De una vez decir, esto es lo que proponemos como solución y hacer el llamado a la acción. No simplemente llegar con el problema, plantear la solución, sino qué estamos pidiendo de ellos. Entonces, esto necesitamos de usted. Necesitamos que, por favor, en mi caso, que se actualice la política pública de Colombia para tal y tal, y además que llevemos esto a la OMS para que desde Colombia se disemine a todo el mundo. Y también así podemos hacer seguimiento juntos, es decir, de una vez dejar planteado una siguiente reunión, unas metas logrables de una vez, y lo que le estamos pidiendo es que, por ejemplo, tome una acción para regular el agua potable. Entonces, llegar con la solución concreta y de una vez decir cuál es el resultado esperado y en cuánto tiempo nos vamos a reunir a ver cómo se va implementando ese avance. Por ejemplo, en el ejemplo que les di de la OMS, pues cada 2 años los países ahora le tienen que reportar al secretario general de la Organización Mundial de la Salud qué han hecho para avanzar en esa resolución que decidieron adoptar en ese momento. Como mensajes clave, una sola salud nos enseña a ver los problemas de manera integral. La abogacía nos ayuda a convertir esa comprensión del problema en acciones y decisiones concretas y el cabildeo nos ayuda a movilizar y facilitar la toma de decisiones. Una comunidad organizada, clara en su mensaje, capaz de construir alianzas y no divisiones, tiene más posibilidades de lograr cambios reales. En este punto voy a dejar de compartir pantalla y quiero saber pues, si tienen preguntas o comentarios. Aquí veo que hay muchos en el chat. Ahí está un link para que registren la asistencia. En este momento llegamos a tener más de 90 participantes, quedan 80. Bueno, y aquí me preguntan algo del ácido fólico. Muchas gracias a todos los que están escribiendo las felicitaciones. Nayibi dice que su papá decía que con buena manera se sacaba cimarrón del monte. Y es cierto, si llegamos a imponer cosas o a llegar con arrogancia, ahí perdimos. Nos toca llegar con tranquilidad, con humildad, con respeto, hablándole a todos, respetando las diferencias, etcétera. Con respecto al ácido fólico, si una pareja que va a encargar bebé o una mujer que piensa quedar embarazada asiste a una consulta médica o de enfermería que se llama una cita preconcepcional, ahí le van a formular el ácido fólico. Es una pastillita que se toma todos los días desde 3 meses antes de encargar y se usa hasta el primer trimestre del embarazo. ¿Cuál es el problema? Que más del 50% de las gestaciones no son planeadas. Aunque sean deseadas, no las planean. Entonces, no van a esa cita preconcepcional, sino que se dan cuenta cuando ya tuvieron el retraso y saben que están embarazadas. Y en ese momento ya es tarde, porque el tubo neural se cierra o no se cierra el día 26 de gestación, cuando la mamá ni siquiera ha tenido su primer retraso. Entonces, tienen que estar los niveles normales en la mamá antes de la fecundación, antes de la concepción. Entonces uno diría, bueno, que todas las mujeres en edad fértil tomen suplementos de ácido fólico. Se descubrió que menos del 4% de la población hace eso. La gente dice, ¿yo por qué me voy a tomar una pastilla si no estoy enferma? Entonces la gente no hace eso. Por eso es que esta política de fortificación de alimentos no es de tomarse una pastilla. Es que cuando se comen el pan, cuando se comen el arroz, la arepa, esto ya trae las vitaminas y minerales y entonces los niveles de las personas se van normalizando. Entonces, cuando la mamá queda embarazada, su bebé se forma sano, se forma completo y no tiene malformaciones graves. Y les cuento, el ácido fólico no solo previene los defectos del tubo neural como la espina bífida, la anencefalia, también previene
más del 60% de las malformaciones cardíacas graves en los bebés y previene una enfermedad que ustedes conocen como labio leporino, que es el labio y paladar hendido. Entonces, algo tan sencillo es muy prevenible. No todos los casos se pueden prevenir, pero porque son por otras causas, por ejemplo, causas genéticas y eso, pero al menos si prevenimos los que son prevenibles, podemos reorientar los esfuerzos y los recursos a tratar aquellos que no se pudieron prevenir con mejor calidad, con mejor tecnología, con mejores recursos. ¿Vale? Y tenemos también un comentario de Sandra, que dice: en Colombia, en sanidad animal, ¿quién es la autoridad que articula las acciones con el Ministerio de Salud para contemplar el seguimiento epidemiológico, evitar zoonosis? ¿Qué acciones conjuntas a nivel nacional, tanto de salud animal como humana, se tienen contemplado para llevarlas a los gobiernos locales? Entonces, a nivel de ente territorial, municipios, siempre hay una oficina de sanidad, y esta oficina de sanidad se encarga de la sanidad animal y de la sanidad ambiental. Estas oficinas de nivel local se articulan también con las autoridades departamentales y estas a su vez con autoridades de índole nacional. Aquí participa no solo el Ministerio de Salud, sino el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA. Todas estas entidades se encargan de hacer esa vigilancia epidemiológica, control de zoonosis. Si se reporta un caso de rabia, que es gravísimo y es un indicador de subdesarrollo, no solamente es la autoridad local, esto se reporta al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio y se crea de inmediato una respuesta que ayuda a, a generar una contención de nuevos casos. Algunas personas están pidiendo el enlace, ahí está publicado, lo van a compartir otra vez para aquellos que estuvieron desconectados. José David pregunta: ¿qué avances ha tenido hasta el momento Colombia en generación de políticas públicas de fortificación de alimentos? Pues Colombia es uno de los pioneros en Latinoamérica en fortificar alimentos desde los 90, entre esos la harina de trigo. Y eso hizo que la incidencia de defectos del tubo neural y malformaciones graves bajara menos de la mitad. Pero todavía podemos hacerlo mejor porque las personas consumen otros alimentos que hoy en día no están siendo enriquecidos y que los podemos enriquecer y bajar todavía a la mitad de lo que tenemos hoy en día. Entonces, vale la pena seguir intentando con estas nuevas actualizaciones de políticas. Entonces, Colombia va bien, pero todavía lo puede hacer mejor. Bien, quisiera saber si tenemos otras preguntas, además de la asistencia. Por favor, diligencien la encuesta para saber su opinión y siempre para estar en una cultura de mejoramiento continuo. Dejo abierto el micrófono para los que tengan preguntas. Jaime, adelante. Buenas tardes para todos. Aló, Sí, doctor, Jaime, buenas tardes. buenas, te escuchamos. Yo quería hacer una pregunta. Se me tocó un tema muy importante y en cuanto al video que los animales producen enfermedades, eh, no busco culpabilidad ni busco de pronto culpa a nadie ni nada, sino que yo digo, ¿por qué ahora tratan a los animales como un bebé a sabiendas de que son animales que pueden producir enfermedades a los humanos y ya está llegando hasta la conciencia del ser humano de que un perrito es un bebé y que es mi amor y que es mi bueno? Bueno, cada uno tiene su estigma por querer o lo que sea, pero sí, digamos, como el Ministerio de Salud o el que regula la salud en Colombia, debería tener mucho en cuenta en esa situación porque voy a ser muy sincero, y hay personas que besan a los animales de la boca, hay personas que hasta hacen sexo con los animales y esta cuestión, ¿cierto? Entonces, pues yo pienso que eso también es transmitir enfermedades. Entonces, pues eso debería haber una regulación de una ley de no humanizar a los animales, porque es que prácticamente en este momento los estamos humanizando. Y entonces, pues sí, las mascotas son muy bonitas y uno no dice que no, y a veces son una compañía de la casa, por ejemplo, un gatico muy una compañía de la casa, un perrito, lo que sea, pero tratarlos como debe ser la ley de la vida, la ley de la naturaleza.
¿No le parece, doctor? Muchas gracias. Gracias, Jaime, por el comentario. Antes de responder, Nayibi nos complementa la respuesta anterior que yo había dado diciendo que los miembros de la Junta de Acción Local también tienen una injerencia en esto. Los miembros de la JAL, porque, bueno, aquí los ponen como que algunas veces ponen tropiezos en la ejecución de proyectos. Entonces ellos pueden ser estos actores que pueden actuar o como un facilitador o como un bloqueador. Ya volvemos a eso. Entonces, Jaime, eh, yo estoy de acuerdo en general con su apreciación por el respeto a los animales y también por el cuidado de las personas. Hay que saber cómo es el trato adecuado, digno y humanizado de los animales. Las mascotas son parte de nuestra vida. Hay familias en las que la mascota es fundamental. Es acompañamiento, es entretenimiento, ayuda a mejorar las emociones en niños y adultos. Y también los animales domésticos nos proporcionan alimento, nos proporcionan a veces vestido, a veces trabajo en el campo. Entonces convivimos con ellos, son parte de nuestra vida, pero sí es importante tomar medidas para cuidar la salud de ellos y la salud nuestra. Estoy de acuerdo en que tratar de humanizarlos como ponerles ropa, llevarlos en un coche sin permitirles caminar, tratarlos como personas en cuanto a su alimentación y a otros aspectos, es maltrato hacia ese mismo animal. Y también hacia las personas puede generar problemas. Ya sabemos que la zoonosis, que son las enfermedades que se originan en los animales y se transmiten a las personas, pueden ser graves y a veces no tenemos diagnóstico y tratamiento para algunas de ellas cuando son emergentes. Entonces, no creo que sea un tema de imponer leyes porque cada uno en su vivienda sabrá si le da el beso en la boca a la mascota o no, pero sí podemos trabajar con educación, con algunas regulaciones o pautas sociales, norma social, que nos permita también saber qué es un trato digno y respetuoso del animal, pero también qué es digno y respetuoso para las personas que conviven con ellos. Entonces, bueno, y eso es parte del concepto de una sola salud. Entonces, Nayibi también nos dice que considera que somos seres racionales y que nos toca a nosotros mismos saber cómo convivir con ellos. Las leyes se usan para consecuencias cuando actuamos como no debe ser fuera de los hogares. Sí, y a veces poner algo muy impositivo, pues simplemente se convierte en una norma más que nadie va a cumplir. Pero sí buscar educar y buscar esa regulación más social que no tanto jurídica. Nayibi, volviendo a los miembros de las juntas de acción local, ellos pueden actuar como gatekeepers, o sea, como estos actores que pueden facilitar un proceso, pero como bien lo indicas ahí, a veces lo pueden bloquear. Pero entonces ahí hay que buscar un espacio de diálogo para saber qué es lo que está bloqueando, buscar esa causa raíz. Entonces, por ejemplo, cuáles son sus preocupaciones, sus miedos, sus dolores, qué es lo que les hace no aceptar una iniciativa o un proyecto. ¿Serán intereses personales, intereses grupales o en realidad están trabajando por el interés de toda la comunidad? Y no se trata de confrontarlos, sino de entender su punto de vista y una vez entendido, mirar primero en qué hay consenso y segundo, en qué hay diferencia y tercero, buscar un punto de acuerdo. ¿Ok? Eso que usted está diciendo, doctor, nos pasó a nosotros en un proyecto que logramos que la comuna a la que yo pertenezco tuviera presupuesto participativo. Nos aprobaron 3 proyectos, en el 25 se desarrollaron, para el 26 no nos los aprobaron porque ellos consideraron de que no había sido ejecutado de acuerdo a como debía ser, pero nosotros pudimos debatirles a ellos que el acompañamiento que ellos habían hecho no había sido el ideal para que para el 26 no nos lo aprobaran. Y pues como usted dice, estamos entrando como en un consenso y llevando las cosas de una manera amable para lograr que para el 27 no sean aprobados. Entonces es de entrar a conciliar, pero pues desafortunadamente muchas veces priman los egos, prima mucho el que yo tengo el poder y como a ellos les dieron pues aval para determinar sí o sí, entonces a ratos es un poco difícil tener logros.
pero con el trabajo, así como usted dice, de cada uno saber conciliar y saber, como decimos nosotros, ganarnos nuevamente la confianza de ellos y irnos por la suavecita, entonces estamos tratando de que para el 2027, en este año, nos vuelvan a ser aprobados. Gracias por compartir esa experiencia. Y en efecto, en este punto, ¿qué es lo que vale la pena? No empezar a señalar de quién fue la culpa, de que ellos no dieron el apoyo suficiente, de que ustedes no cumplieron con la ejecución, etcétera, sino identificar dos cosas que se llaman barreras que obstaculizó la ejecución, el proceso, el desempeño, el desarrollo del proyecto y facilitadores. ¿Qué cosas lo han facilitado antes y los pueden facilitar más ahora? Y llegar a acuerdos con respecto a eso para que en el siguiente periodo ya se pueda retomar esa actividad. Y en efecto, sí, pues si a veces ellos tienen esa potestad de decir si avalan o no avalan, pues lo que tenemos que tratar es de persuadirlos de que avalen, pero eso se hace con datos y hechos. No se hace simplemente con opiniones o con súplicas, sino con una evidencia argumentando y soportando todo. Tenemos aquí una pregunta de Asus que dice, ¿cómo podría el enfoque de una salud ayudar a abordar el problema de la malaria en las zonas rurales de Colombia, donde la deforestación y el cambio climático están aumentando la transmisión de la enfermedad? Pues me agrada mucho esa pregunta porque esta era nuestra actividad de cierre. Entonces, compartiendo pantalla nuevamente. ¿Qué problema de su comunidad necesita hoy una mirada de una sola salud y una estrategia de abogacía y cabildeo, combinando nuestros dos temas de hoy? Entonces, aquí nos están planteando el problema de la malaria. Entonces, nuevamente, para que uno contrajera malaria tenía que vivir en una zona endémica y tenía que internarse en la selva y ser picado por el mosquito Anopheles hembra que le transmite el parásito que se llama Plasmodium. Pero en la medida que hay cambio climático con calentamiento, con temperaturas más altas y más calor, las zonas que antes eran más templadas y que no tenían malaria están empezando a presentar casos. Si yo hago una deforestación de la selva, pues los zancudos se van a ir a poner los huevos en los charquitos que hay alrededor de las casas. Y ahí van a empezar a transmitir más la infección. Pues hay medidas preventivas para prevenir la malaria, como poner angeos, como poner mallas en las camas, como usar insecticidas y repelentes, como eliminar las aguas estancadas para que el mosquito no se reproduzca y hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz de la malaria. Pero si aplicamos el enfoque de una sola salud, no nos vamos a enfocar solo en las personas. Vamos a mirar también eh, que la malaria incluso le puede dar a algunos simios, a algunos monos que están también, les puede dar la malaria. Entonces hay otro reservorio que puede hacer que se perpetúe la infección. Y si cada vez ellos se desplazan de su hábitat, pues también nos pueden llegar a que un sacudo los pique a ellos y nos transmita a nosotros el parásito. Pero además, si seguimos deforestando, si no cuidamos la emisión de gases con efecto invernadero, pues el calentamiento global va a llevar a que no solo la malaria, sino el dengue, el chikungunya, el Zika, todos los demás terminen afectando a más y más y más personas con todos los efectos deleterios que esto tiene para la salud. Entonces, fíjense que si cuidamos el bosque nativo, si cuidamos la selva húmeda tropical, si no hacemos ganadería extensiva, sino una ganadería responsable y controlada que no agote los suelos, si cuidamos las fuentes de agua, si evitamos la emisión de gases de efecto invernadero que sean innecesarios, pues estamos protegiendo también el ambiente, el clima, la salud del planeta, pero al mismo tiempo estamos protegiendo la salud humana. Bueno, ya casi estamos finalizando, pero antes de terminar, quería saber si tienen más preguntas o comentarios. En allí habla de las campañas puerta a puerta, que también pueden tener un buen efecto. Listo, dejamos de compartir. Y bien, un minuto más para ver si puedo resolver alguna otra duda. Cuéntenme si les parecieron útiles estos conceptos, si ya sabían qué era la abogacía y el cabildeo, si sabían que era un facilitador, barreras y facilitadores.
Gracias, Nayibi. Doctor, pues para agradecerle de manera muy especial porque pues igual es una clase que pues en mi caso yo no soy profesional de la salud, pero sí manejo todo el tema de salud. Soy auditor en salud, pero pues igual conozco pues porque he manejado salud pública, pero pues la clase de hoy sí me dejó súper descrestado porque es muy bueno recibir a una clase de una persona que sabe tanto, tanto, tanto de salud y pues de verdad que hoy sí me siento muy contento de haber podido haber escuchado toda la clase y de una persona tan, tan experta como usted. Yo le agradezco de verdad, de corazón, la clase del día de hoy porque de verdad que eso nos enriquece a todos, independiente de lo que hagamos en el sector salud. Igual pues me doy cuenta de que efectivamente cada día uno aprende muchas cosas nuevas y pues no, pues darle las gracias de todo corazón. Muchas gracias, doctor. Aprecio mucho este comentario, Luis Jorge, me alegra mucho que haya sido útil. También a todos los que están escribiendo por el chat, María Eugenia, Ana Mercedes, Pablo, Juan, y otras personas que no puedo identificar porque están desde sus dispositivos. Paula, también, términos nuevos. Y esa es la idea, que se familiaricen. Entonces, lo que los quiero es motivar a que estudien más, a que lean más de esto. Tobías, adelante. Buenas tardes. Sí, digamos, en algún momento de su proceso tuvo que hacer inversión financiera en el cabildeo para conseguir alguna cita, algún proceso, porque a veces se tiene una visión de que el cabildeo implica inversión financiera para conseguir beneficios. Gracias. Realmente no, y eso me enorgullece mucho también, que fue únicamente con la capacidad de traducir el lenguaje científico a unas palabras que la gente entendiera cuál era el impacto. Y tienes razón, Tobías, eso es muy común que la gente pague para lograr algo o que esta inversión financiera, como la llamas elegantemente, pues significa dar como comisiones o coimas y esto. Y claramente eso lo que hace es corromper el sistema, es una manera más de corrupción. Entonces, para este proceso arduo que nos llevó a la resolución, si tuvimos que invertir de nuestra cuenta o de las organizaciones que nos apoyaban en viajar, en ir a hacer una reunión, en imprimir el material, pero no tuvimos que pagarle a nadie para que nos abrieran las puertas, sino fue únicamente utilizando ese mecanismo de facilitación. Y la facilitación fue a punta de persuasión, a punta de impacto científico con datos y hechos, con materiales visualmente atractivos que convencieran a la gente rápidamente, que lo podía entender un médico, pero también un profesor de escuela o el celador, cualquier persona. Entonces, es importante esa pregunta porque culturalmente nos hemos acostumbrado a eso y no siento que ese sea el camino, de hecho pienso que puede ser contraproducente porque demerita lo que estamos haciendo. Si lo que estamos proponiendo es tan bueno para la comunidad, pues ¿por qué tendríamos que pagarle a alguien para lograrlo? Pues no. Espero que Muchas eso aclare un gracias. poco las Muy dudas. amable, gracias. No, gracias Tobías por el comentario. Perfecto. También agradezco todos los comentarios adicionales que han plasmado ahí en el chat. Entonces tenemos a Paula Andrea, Nuri, Nidia, Marta Lu, Luis Orlando, Dairiam, Erika, Yasmín, Cristina, Julio, Janet, a ustedes mil gracias por asistir. Sigan aprovechando este diplomado, sáquenle el jugo al doctor Erwin, que él sabe demasiado y los va a proyectar muy bien en todas sus acciones como líderes comunitarios en el territorio colombiano. Gracias, mi doctor. Una última pregunta. Asus, que no sé qué es la sigla, pero dice que la clase fue a otro nivel. Muchas gracias. Pablo, adelante. Sí, yo tengo una inquietud. ¿Qué tipo de lecturas nos podría recomendar así como básica que uno pueda digerir fácilmente para trabajar más este tema? Perfecto. Lo que voy a hacer es conseguir una literatura en español y se la voy a compartir a través del doctor Edwin para ambos temas. La Organización Mundial de la Salud es fácil de encontrar por internet, pero igual yo las busco. Tiene unos folletos sobre el concepto de una sola salud
que son buenísimos y fáciles de entender para todos. Y sobre abogacía y cabildeo, vamos a buscar la literatura y se los vamos a compartir. Bueno, muchas gracias y Bueno, a volverlo a todos. felicitar nuevamente por la forma en que logró que nosotros entendiéramos lo que nos quería contar y participar en el día de hoy. Muchas gracias. Con gusto, gracias a ustedes. Entonces, un abrazo, que les vaya muy bien y espero conocerlos cuando vengan a la sesión presencial acá en la universidad. Allá vamos a estar con mucho gusto. Bueno, felicidades. Gracias, Feliz doctor. resto de Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, mi doctor. Ojalá con Muchas gracias, papayito. Doctor, doctor. Que muchas tenga gracias. No sé buena si de tarde. pronto pueden compartir el link para la asistencia, les agradecemos mucho. Sí, ahí van a intentar compartirlo nuevamente. Gracias. Bueno, chao a todos. Yo me voy desconectando, pero ustedes sigan ahí, sobre todo los que no han podido hacer el link. Recuerden que son dos enlaces, uno de asistencia y otro en la encuesta, que es muy importante.